en qué sala se va a realizar, quién lo va a operar. Y lo más importante de todo es que el paciente debe saber qué se le va a hacer a él. Entonces, en esta primera área, que es justamente el acceso, ¿no? Es donde tenemos que está la presentación del paciente. Ahí, además, ubicamos el área de trabajo. Como ven ustedes aquí, están las zonas donde están los vestidores de los médicos, ¿no? Está la zona donde se preparan los materiales y donde encuentran la camilla que va a transportar al paciente a la mesa de operaciones, ¿no? Que es una camilla que teóricamente no debe moverse de sala de operaciones, no debe salir al exterior. Entonces el paciente viene con el personal del lugar de donde procede, puede ser de la emergencia, puede ser del área de hospitalización, de trauma shock, etcétera, ¿no? Llega e inmediatamente pasa a la camilla, que es aquella destinada para la sala de operaciones. Y en esa camilla ingresa al ambiente que va a llevar hacia la mesa donde propiamente va a ser llevado el procedimiento. Esa es la primera parte. En esta otra parte, la zona gris, es donde ya encontramos a la zona donde está, por ejemplo, ya la zona donde lavan los equipos, donde se encuentran los materiales, las cajas de las operaciones que se van a realizar. Ahí están las diferentes cajas de la parotomía, cajas de amputaciones, etcétera, ¿no? Encontramos en esta zona también el área de recuperación. Y es el lugar donde nos lavamos las manos. Pero ya previamente estamos cambiados con nuestra ropa quirúrgica, no necesariamente estéril, ¿no? Donde tenemos que precisamente lavarnos en un ambiente adecuado, ¿no? Y es acceso prácticamente próximo hacia la zona blanca, ¿no? En esta zona blanca es donde ya se realiza el procedimiento. Este es el punto donde la restricción es mucho mayor, donde solamente ingresan quienes están debidamente, digamos, ataviados de sus botas, de su ropa quirúrgica. No debe tener ropa de calle debajo de esa ropa que está cambiada en ese momento. Debe tener el gorro bien puesto. En ese momento debo tener bien puestos mis lentes de protección, la mascarilla, ¿no? Adecuadamente puesta. Como sabemos, ya las características de esa técnica de aplicación de la vestimenta es el primer paso para poder acceder a esta sala de operación, ¿no? Me lavo las manos, ingreso. Y este es el lugar donde se hacen todos los procedimientos, ¿no? Esta es una sala común, actualmente moderna. Puede haber de repente otras mucho más complejas, como esta, donde estamos al alcance de las cámaras, estamos al alcance de los equipos que se necesita también, como por ejemplo este arco en C, ¿no? Que es un elemento muy importante en traumatología, en cardiología para hacer los cateterismos, también en la cirugía, por ejemplo, de abdomen, para hacer digamos, las exploraciones de la vía biliar, que, como saben, la fluoroscopía nos ayuda mucho en cuanto a tiempo real, en el manejo en tiempo real. Tenemos ahí las cunas, tenemos equipos que van a permitir de repente facilitar, ¿no?, el procedimiento quirúrgico. Las mesas son adecuadas con determinadas características para cada procedimiento. En otros lugares se tiene mesas especialmente diseñadas para procedimientos laparoscópicos, para procedimientos traumatológicos, para oncológicos, ¿no? Y cada uno incluso hasta tiene nombres de estas mesas. Por eso hoy hablamos ya de una situación mucho más evolucionada que antes, ¿no? Y viendo ya esto, propiamente ve, es una mesa común, donde vemos aquí la parte, la zona de la anestesia, las cialíticas, ¿no?, la torre de la laparoscopía, y esta zona donde ahí colocan los insumos, ¿no?, llámese los guantes, las suturas, etcétera, y que eso en todo momento
cuando termine el paciente su procedimiento, sale, es totalmente, se procede a la limpieza del mismo, ¿no? Y ahí entramos lo que se denomina pues ya la asepsia y la antisepsia, ¿no? Donde entendemos por asepsia aquel conjunto de medidas, ¿no? Que tienen como objetivo proteger contra la contaminación, ¿no? Que justamente es estar libre de gérmenes. ¿Ya? Ahí, indudablemente, si bien es cierto, hablamos de esa libertad de gérmenes, pero recuerden que el paciente va con un proceso funcionamiento infeccioso, pero propiamente el paciente. Esto está para controlarse dentro de un área con asepsia. Y en cambio la antisepsia es aquello que se utiliza como medidas, ¿no? Para evitar que los organismos e impedir que estos proliferen, ¿no? Por medio de sustancias químicas. Y eso se hace, por ejemplo, en el lavado del paciente, en los procedimientos de pintado, de embrocación y la colocación de los campos, ¿no? Ese es el área de la antisepsia. O sea, ya una vez que lo tengo limpio, voy a impedir que los gérmenes que potencialmente estén en el medio o que puedan estar, digamos, en la proximidad por la manipulación propia, sea contaminante del área quirúrgica propiamente dicha. Y ahí tenemos procedimientos propiamente de la asepsia, ¿no? Donde aquí, como fines didácticos, se ha tratado de dividir en tres áreas, ¿no? La esterilización, ¿no? Que es aquella que se utiliza en el instrumental, aquel, digamos, de características inanimadas, ¿no? Y la antisepsia, que se hace al paciente, que se hace a los médicos, que se hace al personal que trabaja directamente con el paciente, ¿no? Y la desinfección es aquella que se utiliza en los materiales, llámese las mesas, llámese las torres, ese equipo que se trae de otro ambiente para, digamos, ayudar en el diagnóstico o en el manejo o en el tratamiento propiamente dicho del paciente, ¿no? Entonces, ahí tenemos propiamente esos conceptos. En cuanto a la esterilización, para hablar de esterilización, tenemos que utilizar métodos para realizar, ¿no? Y tenemos métodos físicos y métodos químicos, o tanto físicos y químicos. Es digamos, un triángulo adecuado, ¿no? Para poder utilizar dentro de este proceso de esterilización. Y así vemos, por ejemplo, que para la esterilización tenemos agentes físicos, ¿no? Como por ejemplo el calor, ¿no? Este calor puede ser calor húmedo, calor seco, ¿no? Y las radiaciones. En cambio, los agentes mecánicos tenemos la filtración, por ejemplo, como uno de ellos, ¿no? Y así, en los medios físicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos la esterilización por ebullición. Esta esterilización por ebullición, digamos, es un método que se utiliza de mucho tiempo atrás, ¿no? Que antes, por ejemplo, se utilizaban para hervir las jeringas en ollas, ¿no? En recipientes que eran adaptados para poder tener ebullición hasta de 100 grados, ¿no? Por 20 minutos, con el propósito de destruir pues, a las bacterias, ¿no? A levaduras, hongos, etcétera, esporas, ¿no? Pero aquí el objetivo es conseguir una adecuada esterilización. Sin embargo, esta solo se logra de manera relativa. Una de las características que uno debe tomar en cuenta es que no elimina las endosporas, tanto del Bacillus electroactivos. Recuerden ustedes que las endosporas son pues estructuras donde de manera inactiva, ¿no? Sobreviven estas bacterias, y entre ellas tenemos pues a los bacilos, ¿no? Tenemos al Clostridium, ¿no? Que, digamos, presentan una respuesta muy importante, ¿no? Permiten que el material genético se resiste a las temperaturas extremas, a la radiación, a químicos inclusive, ¿no? Y germinan nuevas, digamos, unas nuevas, nuevos elementos que nuevamente sobresalen, ¿no?
Aquí, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las características importantes dentro de estas endosporas, ¿no? Es su resistencia extrema, es lo que debemos entender, y es justamente ahí donde radica su resistencia y su agresividad, ¿no? Y la inactivación metabólica que poseen, una tasa metabólica casi nula, ¿no? Que tiene un bajo contenido de agua, lo que permite, pues, de esta manera sobrevivir por años. Por año. Por eso es importante, ¿no? Considerar que la ebullición no es precisamente una forma adecuada de utilización en la esterilización de materiales, ¿no? Pero ahí tenemos la autoclave, también es otra forma de lograr una esterilización buena, ¿no? Que utiliza vapor, vapor de agua, pero a una presión alta. Y de esta manera, pues, se elimina bacterias, virus y también esporas. Estos equipos, ¿no? Están dados en unos recipientes especiales, ¿no? Con unas paredes gruesas, ¿no? Blindadas de cierta manera, pero con un cierre hermético. Y que con el agua suficiente, ¿no? De una manera para lograr una atmósfera, es como decir, pues, una olla a presión. Esta autoclave, en ella tenemos que tomar en cuenta esta relación, el tiempo y la temperatura. Más tiempo, más temperatura y obviamente mejor, ¿no? Posición para poder lograr una adecuada esterilización. ¿En qué es útil? Es útil en aquellas sustancias, aquellos equipos donde, por ejemplo, sean de cristalería, ¿no? Los vendajes quirúrgicos, ¿no? Y también, como ven ustedes, esto es también importante entender, ¿no? Que los desechos biopeligrosos, ¿no? Aquí vemos en esta imagen, donde vemos diferentes modalidades, tipos de presentación de estas autoclaves, ¿no? Unas son a vapor, manual, otras son aquí, por ejemplo, con ya elementos mucho más sofisticados. Bueno, aquí eléctricas, por ejemplo, esta ya tiene su propia agua, mientras que las anteriores están conectadas a un sistema central, ¿no? Que justamente le da en los hospitales el área de fuerza, que llaman, ¿no? La zona de mantenimiento, ¿no? Y ahí ven diferentes, como ven, modelos que justamente buscan ese objetivo, ¿no? Luego tenemos el otro tipo de esterilización, pero ya por calor seco. Aquí, importante, ¿no? Esta esterilización por calor seco, que no es más que la coagulación de las proteínas de las células de los gérmenes, ¿no? Y que se puede lograr a través de estos hornos, que prácticamente son como unos hornos, unas estructuras que en su interior el aire calienta de una temperatura adecuada y que influye en las estructuras que son resistentes al calor también, ¿no? Anteriormente se utilizaba esto, que es el flameado. ¿El flameado qué cosa es flameado? Que es la colocación en un recipiente metálico de una sustancia, como por ejemplo el alcohol, que comúnmente se utiliza, y se prende fuego, ¿no? Que esta forma de esterilización se puede realizar, por ejemplo, en ambientes, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Tengo que hacer una sutura, tengo que hacer una ligadura o una cintura de emergencia, ¿no? Entonces, tengo los materiales, pero no tengo no los tengo estériles, o ya los acabo de utilizar. Entonces, lo que hago es el flameado. Y eso puede ayudar, en cierta manera, sacar de emergencia, ¿no? Condiciones en las cuales es necesario hacer una sutura. El calor seco se transmite a los microorganismos y ¿qué les produce? Desecación celular. La función de las membranas, ¿no? Procesos oxidativos y, por tanto, efectos tóxicos al mismo, ¿no? Requiere de una temperatura y tiempo de exposición similar al caso anterior, y esto se utiliza fundamentalmente en materiales que toleran, pues, altas temperaturas, ¿no? Como por ejemplo los metales, ¿no? O los vidrios, que son resistentes a las altas temperaturas. La situación es que uno requiere de mayor tiempo para que logre una adecuada esterilización.
El flameado es rápido, aunque parece rápido, pero son generalmente 2 minutos, 3 minutos, en que se consume prácticamente la cantidad de sustancia que se utiliza en el recipiente. Aquí tenemos un modelo de horno, horno de calor seco, y como ven ustedes, es un simple horno, no tiene mayor cosa, ¿no? Como cualquier horno, y que hasta no hace mucho se utiliza, y en algunas clínicas inclusive, se utiliza todavía estos hornos de esterilización. Se utiliza también para las ropas. El problema es que a veces se sobrepasan de temperatura y queman en la ropa algunas áreas. En cuanto al otro tipo de esterilización por radiación ionizante, esta utiliza las radiaciones gamma. Y la radiación ionizante, entendemos la radiación ionizante como aquel tipo de energía que tiene pues, una altísima frecuencia, que tiene una energía capaz de romper, de arrancar, ¿no?, los electrones y los átomos y las moléculas y que es por eso que precisamente lleva a esta ionización que le llamamos, ¿no? Que como ven ustedes, esta radiación tiene efectos biológicos. ¿Ya? Estas radiaciones, se llama esa radiación ionizante, tanto las radiaciones gamma, que es la que utilizamos aquí, y las radiaciones X, que es la que se utiliza para las radiografías y para las tomografías, ¿no? Y que indudablemente esto uno tiene que tener cuidado en su manejo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿en cuándo es útil? En las industrias, en la industria médica, alimentaria, en la cosmética y farmacéutica. Esto se logra justamente, ¿por qué? Porque como tiene efecto biológico, incide sobre el ADN, ¿no? Causa mutaciones en el ADN y eso conlleva pues, a la muerte celular. Ahora, la ventaja es que esto no genera calor, que permite esterilizar productos ya envasados. Esto antes no se llevaba a cabo el envase de los productos, ¿no? Entonces uno los lavaba, los limpiaba y los ponía en el horno. Pero debido ya a este tipo de esterilización, es que uno tiene que envasar esos productos para que la radiación haga efecto y uno pueda manipular, ¿no?, hacia las diferentes zonas donde se va a utilizar, ¿no? La ventaja que tiene este tipo de radiación es que tiene una alta capacidad de penetración. ¿A dónde? En las zonas donde queremos lograr ese objetivo. Luego tenemos otro tipo de radiación, ¿no?, que es la radiación ultravioleta, ¿no? Esta radiación ultravioleta, que es de 3 tipos, ¿no? Una radiación ultravioleta de tipo A, que es la que se ve, pues, digamos, aquella que da pues, la radiación solar, ¿no?, y que produce a nivel de la piel envejecimiento, ¿no? La de tipo B es responsable también de la radiación solar, pero ya cuando produce quemaduras, ¿no? Y la C, que es justamente la que utilizamos acá y es la más dañina, es absorbida en su totalidad por la capa de ozono y no llega a la superficie terrestre. Es una radiación especial de tipo C, cuya longitud de onda está entre 200 y 280 nanómetros, y cuyo fundamento de acción es este efecto fotónico. ¿Dónde? A nivel del ADN, o también en el ARN de algunos microorganismos, ¿no? ¿De qué depende su eficacia? De su exposición. Tiene que ser la exposición directa a estos rayos, ¿no? Y puede ser, ¿no?, tanto en soluciones como así en las superficies, ¿no?, también así en el aire, ¿no?, donde aquí la célula se imposibilita su reproducción, ¿ya? De manera que no se lleva a cabo esta síntesis proteica y la acción de las enzimas, etcétera, y condiciona pues la destrucción de
bacterias, virus, mohos, esporas, ¿no? Tanto incluso, ¿no?, aquellos patógenos que son resistentes al cloro, por ejemplo. Luego tenemos aquí otro tipo de radiación, que es la radiación infrarroja. Es una radiación de tipo electromagnética, ¿ya?, invisible al ojo humano, y que solamente percibimos el calor, ¿no? Esta radiación, ¿no?, la esterilización, se basa fundamentalmente en este efecto, en su efecto térmico. De manera que la energía que emana, ¿no?, esta energía de rayos infrarrojos se convierte en calor. Y esto lo absorbe y aumenta, ¿no?, la destrucción de los microorganismos. En algunos casos, ¿no?, puede llegar, ¿no?, a desnaturalizar totalmente las proteínas. Como dicen, es un calor sin llama. Es fácil de usar, resistente a los flujos de aire. Y esto, más que todo, se utiliza en los laboratorios, ¿no?, que incluso, como refieren aquí, puede lograr hasta temperaturas de 800 grados centígrados, ¿no?, obviamente en condiciones adecuadas. Esto es en cuanto a los medios físicos, ¿no? En cuanto a los medios químicos, ¿no?, tenemos el gas, como el gas de óxido de etileno, el formaldehído, ¿no?, el formol que llamamos nosotros, ¿no?, los agentes. Estos pueden ser de tipo orgánico e inorgánicos. Aquí, en cuanto a los agentes químicos, gaseosos, ¿no?, tenemos el óxido de etileno, que es el que prácticamente el más efectivo y eficiente. Y luego los no gaseosos, ¿no?, como los aldehídos, como el ácido paracético, ¿no?, el peróxido de hidrógeno, etcétera, ¿no?, que se utilizan. Entre los medios químicos no gaseosos más conocidos, podemos referir a los alcoholes, como ejemplo el etanol a los 70 grados, el isopropanolol a los 90 grados, y cuyo objetivo fundamental es la coagulación de las proteínas, es el daño que producen de los microorganismos. El cloro, muy útil en el caso de la utilización de la esterilización de las aguas, ¿no?, tanto en las áreas de las piscinas, etcétera, en zonas donde obviamente es útil ¿no?, esta sustancia. El formaldehído, que el formol todos lo conocemos, una sustancia cancerígena también, esta sustancia irritante, y que produce, pues, coagulación de las proteínas celulares, ¿no?, al ponerse en contacto con estas bacterias. El sílex, tan conocido antes y que hoy ya ha dejado prácticamente su función. El sílex se utilizaba mucho, por ejemplo, en el caso de los equipos de laparoscopía, ¿no? Teníamos ahí un recipiente de sílex alargado, así como una batea, donde se colocaban las pinzas, se colocaban los equipos de laparoscopía. Y miren la efectividad. Se colocaba el sílex mientras estaba todavía, digamos, cerrando al paciente, haciendo todo el protocolo de la salida de anestesia, etcétera, hasta que ingrese el otro paciente y nuevamente se empiece a utilizar los equipos. Ese es el tiempo en que el sílex permanecía el equipo en el sílex. Que no es más que el glutaraldehído, ¿no?, que al 2% era adecuado para llevar a cabo una adecuada esterilización por desnaturalización de las proteínas. Ese es su fundamento. Esto se utilizaba antes y que con el advenimiento de los gases y también con, por ejemplo, las sustancias físicas, ¿no?, con los medios físicos, se utiliza mucho, ¿no?, ahora, pero esto ya se ha dejado de utilizar. Otros son los iyodóforos, aquellos, por ejemplo, ¿no?, que todavía se utiliza en algunas áreas, ¿no?, la iodopovidona, ¿no?, que no es más que yodo con la asociación de detergentes que permite que haya, pues, digamos, un burbujeo, y que eso permite, pues, la oxidación de las enzimas. Se ha probado que esto no es tampoco 100%. Y además es importante tomar en cuenta que en algunos pacientes, ¿no?, se tiene el problema de la reacción alérgica, ¿no?, hacia esta sustancia que
hay que tener mucho cuidado, qué sé yo, ¿no? En cuanto al mercurio, el mercurio también se considera una sustancia, digamos, para la esterilización, donde rompen justamente estas enzimas bacterianas, ¿no? E inhiben el crecimiento de las células, pero no las destruyen, ¿no? Esos son prácticamente este mercurio. No se utiliza mucho, dado que es una sustancia también muy irritante y ocasiona contaminación, ocasiona daño a nivel celular de la persona también, ¿no? Fenoles. Los fenoles son sustancias que también producen coagulación de las proteínas. El amonio cuaternario, ¿no? Que este amonio cuaternario se utiliza sobre las superficies, llamada Darisa, que actualmente se utiliza en la quinta generación. Es el cloruro de benzalconio, que va a producir alteraciones en la membrana, en la permeación de la membrana y que facilita indudablemente también la destrucción bacteriana, ¿no? En cuanto a los ácidos, este ácido acético comúnmente manejado de hace muchísimos años, ¿no? Tanto para la limpieza, esterilización, incluso para la limpieza para la higiene en algunas áreas, para tomar biopsias, por ejemplo, en el caso de las colposcopías, etcétera, ¿no? Se utiliza mucho esta sustancia. Es óptima y su capacidad de intoxicación no es, digamos, no daña al organismo, ¿no? Propiamente. Además, tenemos otros agentes, el peróxido de hidrógeno, ¿no? También se utiliza de manera de plasma, que se utilizan también con materiales especiales, ¿no? Pero el peróxido de hidrógeno al 3%, ¿no? Por el oxígeno mismo, es un buen antiséptico. Jabones, cuya acción es esta, ¿no? Rompen la tensión superficial de la membrana celular y obviamente facilitan el acceso de las sustancias que son antisépticas propiamente, ¿no? Y se combinan, como dice, con otros agentes, llámese yodo, etcétera, que permite pues su efecto. O sea, son prácticamente como un facilitador, ¿no? De los elementos que van a realizar realmente su función esterilizadora. En cuanto a la esterilización por gases, ¿no? Que es hoy el que tiene prácticamente el rol estándar actual, ¿no? Que penetran en materiales sensibles al calor, a la humedad, ¿no? Y destruyen las proteínas, los ácidos nucleicos en los microbios. ¿Y en qué son apropiados? En dispositivos termo e hidrosensibles, ¿ya? Estos procesos, ¿no? Tienen un potencial de toxicidad. Y, por ejemplo, por mencionar alguno de ellos, como el óxido de etileno, ¿no? Que si bien es cierto es altamente eficaz, sin embargo también es muy tóxico. Pero en el área donde uno maneja, que requiere justamente, una vez que ha terminado su periodo de esterilización, someter a una aireación prolongada, ¿no? Esa es la característica que uno debe utilizar. Ve aquí, como decía, el plasma, ¿no? Donde se utiliza el peróxido de hidrógeno, pero sí es de más corto su acción, pero tiene la particularidad de tener menos residuos tóxicos, a diferencia del óxido de etileno. El formaldehído vapor también, ¿no? Que es, si bien es cierto, se utiliza, pero no es, por su toxicidad, ¿no? Lleva justamente a que sea menos utilizado. Aquí vemos, en el caso, por ejemplo, de estos equipos, ¿no? Que se utilizan para el peróxido de hidrógeno, son unos equipos muy grandes, ya que se utilizan para esterilizar pues grandes volúmenes también de material, y que utilizan esta forma, que es una manera de cassette, donde justamente está este peróxido de hidrógeno, y que se coloca ya una vez sellado totalmente el equipo a través de una ventanita donde justamente va recién a emitir estos gases, ¿no? En cuanto a la esterilización por gases, ¿en qué es utilizado? Esto, por ejemplo, en aparatos endoscópicos, en sondas, en catéteres, ¿no?
y en tejidos, como por ejemplo aquellos que se utilizan para aquellas, digamos, cierres por cuarta intención, ¿no? Por ejemplo, los tejidos heterólogos para trasplante, ¿no? Bolsas de depósitos, marcapasos, ¿no? Y también en el caso, ¿no?, de utilizar circulación extracorpórea. Miren ustedes, prácticamente tiene un gran efecto, ¿no?, sobre estos equipos, ¿no? En cuanto a la esterilización por gases, para ello es importante empacarlos a todos ellos, ¿no?, a través de unas cintas especiales, ¿no? De todas maneras tienen que ser empacados, ya sea por equipo, llámese por ejemplo un equipo de cirugía menor, se empaca todo el material en un solo espacio, o bien independientemente, sobre todo cuando son equipos o materiales especiales para algún procedimiento en especial. Entonces uno, pues en el momento de la cirugía, emite, sácala, como llevar una jeringa, ¿no? Algo así. Entonces ya el equipo puntualmente uno pide un determinado material, pero también se puede esterilizar equipos como tal, ¿no? Ya equipo para la laparotomía, para toracoscopía, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo tenemos, estos son como en el anterior que hemos visto para el peróxido, también vemos aquí con las mismas características, con su ventanita también para colocar el case de gas. Este es una forma y esta es otra forma, ¿no? Diferentes características para el diferente volumen que uno utiliza en el caso de su utilización, ¿no? En el caso de llevar a cabo estos procedimientos. ¿Qué podemos hablar de la vestimenta quirúrgica? En la vestimenta quirúrgica, muy importante es tomar en cuenta la chaqueta y el pantalón, el cual debe estar totalmente limpio, exclusivamente para la sala de operaciones, que no debe haber ningún elemento que he utilizado o sea, mi ropa de calle y encima de esto colocarme esta ropa, ¿no? No es recomendable. En cuanto al gorro, este gorro puede ser, pues, si uno tiene el pelo corto no hay problema, pero si uno tiene el pelo frondoso, ¿no?, entonces es necesario utilizar este tipo de gorro, ¿no?, porque la idea es que el pelo esté dentro del gorro, totalmente el pelo dentro del gorro. Eso es lo característico, ¿no? Tiene que realizar ese esfuerzo de hacerlo así. No es moda, es protección, ¿ya? En cuanto a los elementos que utilizan para protección de los zapatos, ¿no? En algunos medios, según he tenido conocimiento, en otros países, ¿no?, donde ya no utilizan este tipo de botas, ¿no? Entonces entran en sus zapatos, o algunos tienen unos zapatos especiales solamente para sala, ¿no?, sobre todo aquellos cirujanos que están todos los días en sala de operaciones, o personal de sala que ya tiene sus zapatos solamente para sala de operaciones. Bueno, ya se deja de utilizar este material, aunque también uno puede llevar, ¿no? Ustedes pueden llevar sus botas para no tener que hacer gastos mayores, llevar sus botas de tela, lavarlos y nuevamente usarlos en el momento de las cirugías que ustedes ingresan, porque dicho sea de paso, en algunos sitios, sobre todo en hospitales nacionales, no hay las suficientes facilidades para que puedan tener tanto las mascarillas, las botas y los gorros. Y peor, pues la ropa. Por eso es bueno proveerse, porque es importante esto para no perderse algunos procedimientos que es importante que ustedes puedan saber de ellos, ¿no? Aquí tenemos también digamos, lente, ¿no? Este lente que yo como experiencia propia les puedo decir que antes yo no usaba lentes, ¿no? Pero como quiera que ya debido a la edad, ¿no?, empieza a utilizar por la deficiencia de visión, y cuando terminaba un procedimiento, me daba cuenta que en la superficie del lente, aquí en la parte externa, había pequeñas gotitas puntiformes que caían al lente. Entonces pienso yo retrospectivamente, digo, seguramente cuando yo operaba también me caía el ojo, no son perceptibles. Y los fluidos, como ustedes pueden ver,
llevan pues una serie de elementos contaminantes, infectantes, y pueden incluso llevar a complicaciones severas, ¿no? Sobre todo en personas que de alguna manera tienen problemas de inmunidad, etcétera, ¿no? Entonces yo recomiendo, ¿no?, que utilicen siempre estos lentes. Protéjanse bien la parte de aquí de la mascarilla y se ponen sus lentes. Cómprense unos lentes. A veces en el hospital hay lentes. Colóquense esos lentes. Y eso les va a proteger de esos fluidos que son imperceptibles a nuestra vista y que caen en la conjuntiva, ¿no? Como una recomendación, como un consejo. En cuanto a la mascarilla debe cubrir la nariz, debe cubrir la boca y tampoco no ser pues lo suficientemente tensa, ¿no? Hay unas mascarillas adecuadas como la N95 que también uno lo tiene presionado y ya no se puede ni respirar adecuadamente, ¿no? Yo pienso que debería ser una que proteja, que impida, es que tenga una buena barrera, ¿no? Que de paso, ¿no? Una buena barrera es suficiente. En cuanto a los guantes tienen que ser quirúrgicos, tienen que ser estériles, debemos saber ponerlos. Y es más, no contaminarlos, saber en qué momento agarrar tal o cual cosa, ¿ya? Eso deben tener mucho cuidado. Y si por A o B ustedes tocan algo que está contaminado, reporten. No, he tocado, denme un guante, pero usted no, qué sé yo, que mil veces es que uno reciba pues de repente, una llamada de atención a que contaminemos un paciente que él piensa lo mejor de nosotros. Por eso se da a nosotros, se entrega a nosotros. Entonces nosotros debemos cuidarlo, ¿ya? Si por ahora me contamino, me he contaminado, necesito que me cambie, ¿no? Y así de esa manera evitamos dañar al paciente, que es la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, esta es la forma como debemos estar vestidos para entrar a sala, ¿no? Nuestras botas, este mandil largo que debe cubrir desde el cuello, tener estos puños con este tejido que hace que se adhiera totalmente a la muñeca. Este doblado, este amarrado del mandil debe ser en dos niveles, uno central y otro periférico, y la altura debe ser hasta las pantorrillas. Debemos, en algunos casos, sobre todo ahora que la contaminación está por todo lado, y es más, debemos utilizar un hule. En caso, por ejemplo, de aquellos pacientes donde voy a hacer una, que sea una laparotomía, donde hay mucho sangrado, donde voy a lavar al paciente, voy a agarrar unas cosas que voy a tener adheridas a mi cuerpo, entonces tengo que proteger, ¿no? Hoy venden equipos, este tipo de ropa que no es ¿cómo llaman esto? Que no penetra, que no, antifluidos, ¿ya? Antifluidos. Pero también esta ropa debe ser antifluidos, pero no lo es. Y esta ropa tampoco lo es. Entonces, por protección, si uno va a hacer un procedimiento de ese tipo, donde hay mucho líquido, mucho fluido, lavados, etcétera, ponerse su hule. Van a ponernos a mantener con una barrera de contaminación en la superficie corporal, que a veces llega a los genitales, ¿no? A veces te moja totalmente. Eso es, sobre todo en procedimientos que son largos, ¿ya? Aquí parece ser un equipo así, que es antifluidos, ¿no? El guante bien puesto, ¿no? Cubierta con la mascarilla y su lente de protección recomendable, ¿ya? Lavado de manos. Cuando hablamos de lavado de manos, hablamos de una técnica. Son la técnica de los tiempos. El primer tiempo es hasta el codo, un poquito más arriba. El segundo tiempo es hasta la mitad del antebrazo. El tercer tiempo hasta la mano, totalmente hasta la muñeca. En los tres tiempos lavo. En el primer tiempo hasta el codo, en el segundo tiempo hasta el codo, en el tercer día así. En todos los tiempos debo lavar la mano. Y lavar la mano de manera, podemos decir, vigorosa, con fuerza, tratando de movilizar esos elementos que se encuentran en la superficie, ¿ya? Tiene el tiempo de lavado, no debe ser inferior a 5 minutos. Ideal 10, 5 a 10, ¿no? Estoy muy apurado, por lo menos me espero unos 5 minutos y me lavo adecuadamente para no contaminar al paciente. Claro, de repente hoy con el advenimiento de, del, del robot,
los cirujanos ya no se lavan la mano, pues están con ese equipo que con los dedos van a manipular, y el que sí está dentro, el que cambia las pinzas, las tijeras, está ¿cómo le llaman ellos? Como un ayudante, ¿no? Que está cambiándole el material, ese sí está estéril, pero el cirujano no. El cirujano creo que ni se lava las manos ahora, pero yo creo siempre tener el cuidado de estar limpia las manos y idealmente estéril, ¿no? Por eso el agua tiene que ser a chorro, agua limpia, potable, ¿ya? El antiséptico adecuado, clorexidina, 4%, ¿ya? Y el secado tiene que ser con material que te dan la instrumentista, te traen en la mano, con eso tienes que limpiar. Y luego no te limpies hasta el codo, solamente hasta la mitad del antebrazo, ¿no? No más abajo. ¿Por qué? Porque teóricamente hay el riesgo de contaminación. ¿Listo? En cuanto al lavado de la zona operatoria, el paciente se pone en la mesa. Una vez que esté en la mesa, el anestesiólogo procede a su procedimiento de anestesia, ventilación, colocación de vías, etc. Una vez que se descubre al paciente, hay un primer lavado. Ese primer lavado lo realiza la circulante. ¿Y con qué hace? Si yo voy a operar el abdomen, entonces tengo que hasta las mamilas y hasta digamos, la mitad del muslo, toda esa zona. Pero si solamente voy a operar esta parte de abajo, igual tiene que hacer eso. ¿Por qué? Por en caso de que se presentase un paro, son lo que digamos, se sustenta sobre esa base, ¿no? Tener una amplia zona donde uno pueda manipular y hacer las maniobras respectivas, ¿no? Pero una vez que ya he lavado al paciente, ¿no? Entonces viene este periodo que es la embrocación, donde se coloca una sustancia antiséptica sobre la superficie, el pintado que hacemos antes de colocar los campos, ¿ya? Esto en algunos sitios no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo hacen con clorexidina. Este lavado, el primer lavado del paciente lo hacen con yodo, pero el segundo lavado lo hacen con clorexidina, ¿no? Otros lo hacen inicialmente con clorexidina y lo dejan así, inclusive jabonado, ¿no? Entonces, eso ya varía de acuerdo a las instituciones. En cuanto al material quirúrgico, ¿cómo debemos catalogar al material quirúrgico? El material quirúrgico, ¿no?, está constituido de equipos que hacen la diéresis y la exéresis, o sea, hacen el corte, ¿no?, y sacan el material, sacan el elemento aquello del apéndice, la vesícula, saco el tumor, etcétera, ¿no? Los equipos de hemostasia, de disección, de separación, ¿no? Los separadores, que son de diferentes tipos también. La aprehensión que lo realizo con material, por ejemplo, Kelly's, las Coger, etcétera, ¿no? Oclusión, síntesis y los que son, pues, para cada una de las especialidades, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos las tijeras, ¿no?, que aquellas que se utilizan justamente para disecar, para cortar, para debilidar tejido, un tejido dañado, totalmente saco ese material, ¿no? Y sirve también para las suturas, pero esta tijera para los tejidos es diferente para las suturas. Aquello que utiliza para cortar vendajes, curaciones, etcétera, para hacer suturas, ¿no? Cortar los hilos. Estas tijeras son largas, cortas, dependiendo de la profundidad donde hago en mi procedimiento. No me van a dar una tijera chiquita para hacer, pues, un corte de un hilo que esté en la profundidad, por estar cerca del coledo, con la vía, ¿no?, profunda. Tienen que ser de acuerdo a la altura, ¿no? Hay 3 tamaños, hay mediano, hay el gran tamaño y el que es para superficie, que es los cortos, pues, los elementos cortos, ¿no? Estas puntas de las tijeras varían, ¿no? Hay puntas afiladas, puntas romas, hay puntas especiales, como por ejemplo las las tijeras que utilizan para hacer el corte de las episiotomías, que son la Lister, por ejemplo, es una tijera especial, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, aquí nos hace referencia, ¿no?, a las tijeras de disección de tejidos. Tanto la de Mayo, que es no es igual a la que se corta los hilos, es diferente, pero también es de Mayo. Y la de Metzenbau, que es una tijera bien delicada, finita, ¿no?, y que es de diferentes tamaños también, ¿no?
Aquí vemos, esta es una lister, por ejemplo, ve, estamos viendo la punta, una punta especial a manera de una lengüeta, ¿no? Que justamente se introduce entre la cabeza del feto y la vulva, ¿no? Para hacer el corte en el momento de hacer la episiotomía, ¿no? Y esta es nuestra tijera de Metzenbaum, ¿no? Una tijera exclusivamente para hacer cortes de tejidos, cualquiera esta sea su dimensión, ¿ya? En cuanto a las pinzas varían en tamaño, varían en forma, unas son rectas, otras son curvas, unas tienen, por ejemplo, esta Duval, que tiene la forma de un triángulo, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí tenemos estas pinzas tipo clam, tenemos estos clam que son para evitar que pase un fluido a otro espacio que ya yo no quiero que llegue ahí, ¿no? O utilizo estos clam que son cortos, ¿no? Que son algo así que tiene la misma función. Estas pinzas de Bacchus para los campos, pero también sirve para facilitar tomar la pieza operatoria cuando sobre todo es pequeña, entonces me permite hacer una tracción fina y hacer un corte adecuado. Entonces, con la mano un poco daño la pieza, entonces con la pinza jalo adecuadamente, ¿no? Estas pinzas, que se llama las pinzas de dientecitos aquí, ¿no? Que es la pinza para traccionar, para jalar los tejidos en el momento en que hace, por ejemplo, la formación de colgajos, ¿no? Que son adecuadas para eso, ¿no? Estas de anillos, o aquí esta, por ejemplo, que tiene una curva, ¿no? Que es de tipo también hemostática, los codos, los famosos codos, ¿no? Las pinzas Haynes que llaman, ¿no? Esos nombres hoy ya no se utilizan, esos nombres ya son pasados de moda, hoy simplemente se describen a los instrumentos, tanto en su tamaño, en la forma y la posición que se utiliza, ¿ya? Aquí tenemos diferentes, ven, en un equipo, estos diferentes dos tipos de tijeras, aquí las pinzas de Bacchus, las pinzas hemostáticas, el portaagujas, aquí tenemos el separador Metzenbaum, ¿no? Y esta es la pinza de anillos, ¿no? Las pinzas de anillos. Entonces, y así, aquí tenemos el mango de bisturí y estas otras pinzas que son las pinzas de disección, ¿no? Muy adecuadas también para manipular ya sea intestino, aquellos que no tienen dientecitos, o aquellos que tienen los dientecitos que parecen dientes de ratón, para la piel, por ejemplo, ¿no? Para hacer una tracción adecuada de la piel y poder colocar la sutura conveniente. Dentro del equipo que se recomienda para el manejo de ¿cómo se llama? Para el manejo de los casos de cirugía menor, por ejemplo, ¿no? Se preparan adecuadamente, ¿no? En este caso, este es un equipo de curación donde tenemos aquí el mango de bisturí para hacer desbridamientos, si que tengo que hacer alguna sutura transfixiante, aquí mi pinza de disección, esta es una pinza finita especialmente para realizar la tracción de estructuras que son muy delicadas, y las tijeras, ¿no? Que utilizo, ahí está de hilos y está para tejidos, ¿no? Como ustedes pueden ver, un tejido, un equipo básico, ahí se le agrega las suturas y también una jeringa, ¿no? Una jeringa que es descartable y que sirve para la anestesia. Idealmente, a veces de los mismos guantes, que es estéril, uno puede hacer un campo para situar la zona donde voy a trabajar. Este equipo, este estuche, ¿no? También sirve para que en caso de que necesito hacer un flameado, me encuentro en un sitio, no tengo equipo estéril, necesito hacer una sutura, entonces me sirve muy bien para hacer este flameado, ¿ya? Pero lo puedo llevar estéril, sí lo puedo llevar estéril, porque si ya yo lo tengo preparado, pero si lo uso, lo voy a tener que volver a usar, entonces ahí me ayuda mucho el flameado. En cuanto a las suturas, hablar de suturas es hablar de diferentes materiales, ¿no? Tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? O diré de tipo sintético, ¿no? Pero, ¿qué es la sutura ideal? Es aquella que se utiliza fundamentalmente para aproximar esa sutura, aproximar los bordes, las superficies de contacto para que se logre una adecuada cicatrización, ¿ya? Entonces, para eso es necesario a veces, ¿no? Recurrir a puntos especiales para hacer una tensión, para romper esa tensión, ¿ya? Y facilitar una adecuada
una adecuada, digamos, acercamiento de sus bordes, ¿no? Entonces, sobre todo en zonas de tensión, puede ser un punto especial, sí, pero uno o dos, que nos ayuda a aproximar. Y los demás utilizo ya la sutura convencional, ¿no? ¿Qué debe entenderse por sutura? Primero, debe ser estéril. Segunda, debe emplearse en todos los tejidos. No hay ningún tejido que no pueda hacer, excepto la condición del mismo, ya sea para que tenga una cicatrización de segundo, tercero, cuarto orden, pero aquellas que son de digamos, de primera intención, se realiza inmediatamente, cualquier tejido, hueso, que no cause, ¿no? Una irritación, una reacción tisular, ¿no? Que no cause, o sea mínima esta, ¿no? Y algunas suturas, por ejemplo, las de tejido, del cactus, sí producen una reacción alérgica, aunque es mínima, pero sí, ¿ya? Que sea fácil de manipular. Imagínense, hay hilos de metal, por ejemplo, ¿no? Pero esos hilos de metal tienen sus medidas y tienen sus indicaciones y tienen su forma de utilizarlos. Pero si yo voy a utilizar un hilo que no voy a poder anudarlo, un hilo que es difícil de anudar, no me va a servir, sobre todo en áreas donde necesito poca tensión, ¿no? ¿Ya? Los nudos deben ser seguros, ¿no? Con este tipo de sutura, que no se deslicen, porque he visto más de una vez que colocan las suturas, hacen sus nudos y de pronto se dan cuenta, mira, nuevamente la herida está abierta y los hilos se han salido, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque no hace el nudo seguro, ¿ya? La fuerza tensil constante. Debe permanecer los 5, 7, 10, 14 días que yo necesito que estén ahí, ¿ya? Y que su perfil de reabsorción sea favorable y que sean resistentes a la infección. Hay muchos hilos que se ponen y se pudren junto con la infección. Entonces debe de resistir a esto para mantener el tejido en su posición. ¿Cómo se clasifican los hilos? Estos hilos pueden ser de origen natural, entre ellos puede ser de animales, de vegetales, de minerales, ¿cierto? Aquí el catgut, el que sacan del intestino del gato, como inicialmente catgut, ¿no? Dijeron, el pueblo se saca de oveja, ¿no? De algunos bovinos, y que puede ser simple. Aquel que simplemente han hecho ya el proceso de convertirlo como hilo y eso se utiliza directamente. Su tiempo de permanencia es corto. En cambio, cuando se utiliza ya con crómico, a este catgut lo someten a este efecto del cromo, este hilo resiste más tiempo, ¿ya? Resiste el doble del simple o un poco más. Y la seda que es del gusano de seda, ¿no? Que de ahí se sacaba y de que se utiliza, ¿no? Hasta el momento, la seda todavía se tiene en el mercado. En cuanto al origen vegetal, el lino y el algodón son los dos que se utilizan sobre todo para las heridas que requieren, digamos, heridas superficiales, ¿no? Para hacer ligaduras, ¿no? También, que aunque ya también está saliendo de la utilización común. En cuanto al origen mineral, como les hablaba de este acero, el surgaloy se llama, ¿no? Este tipo de hilo que se utiliza para hacer los afrontamientos de las esternotomías, aquellos que se utiliza para hacer esa fuerza que realmente hace el tórax, ¿no? Y tenemos que vencer esa resistencia. ¿Y cómo clasificar estos hilos en absorbibles y no absorbibles? ¿Ya? Aquí los de origen sintético, aquellos de origen sintético que pueden ser absorbibles y no absorbibles, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles son esos absorbibles? Este Dexon ya no se usa mucho, el ácido poliglicólico hay, pero ya no se usa mucho. El Vicryl, que ustedes probablemente conocen todavía, que es el Poliglastin, que se utiliza en el mercado, que hay, ¿no? En el mercado, y que actualmente se utiliza sobre todo para el cierre de la pared abdominal. Aunque para el intestino ya no se utiliza el Vicryl, se utiliza la polioxazona, que es el PDS, ¿no? El PDS, que es la mejor sutura que actualmente se cuenta en el arsenal quirúrgico, ¿no? El monocril también, pero es en relación a costos, ¿no? Estos son más baratos, el Vicryl, por ejemplo, es más barato, en cambio la polioxazona es un poquito más caro, pero entre calidad, entre efectos, digamos, adversos, negativo. Entonces, el mejor, la polioxazona, ¿listo? Las suturas sintéticas no absorbibles, aquí tenemos el prolene, el mercilene, ¿no? De poliéster, ¿no? Esta poliamida o el nylon, ¿no? Que
Algunas veces todavía se utilizan, pero son suturas que tienen su importancia y tienen su aplicación, ¿no? Sobre todo en superficies. Y estas se pueden clasificar según la estructura de monofilamentos y multifilamentos. Los multifilamentos son aquellos trenzados, ¿no?, que se llaman, y que lo dice claramente en el sobre, ¿no? Aquí el catgut de intestino de oveja, ¿no?, y que es absorbible. Generalmente presenta catgut simple y catgut crónico, como les he dicho, ¿no? El catgut simple pierde su fuerza entre 5 y 7 días, en cambio el crónico hasta 21 días. Puede generar una mayor respuesta inflamatoria, ¿no? Se utiliza para la ligadura de vasos y también para, ¿no?, utilizar en las mucosas, sobre todo, ¿no? Cuando no quiero sacar puntos, solitos se caen. Entonces uno pone el punto en la lengua, pone el punto en la superficie de la cavidad oral, ¿no? Que también hay esas son sus indicaciones. Ginecológicas también, porque ya no están manipulando, sacando el hilo, poniendo la tijera, etcétera, ¿no? Simplemente se caen los hilos, ¿ya? Aquí no se recomienda en zonas de alta tensión o bien infectadas. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene la fuerza tensiva suficiente y como quiera que son de tejido natural, también son susceptibles de infectarse, ¿no? Muy bien. El ácido poliglicólico, el Dexon, como les dije, ya su fuerza tensil es el 50% a las 2 semanas, ¿no? Esa es su fuerza tensil. Se va disminuyendo a medida que va avanzando en el tiempo, ¿no? El tiempo total de absorción oscila entre 60 y 90 días sin que desaparece prácticamente la sutura. Reactividad tisular es baja, efectivamente, sí es baja, y que también en el anudado es fácil de anudar, corre fácilmente esa sutura. Entonces, encontramos en color beige y color violeta, ¿no? Seguramente ustedes la han visto, ya utilizan también en traumatología, utilizan en oftalmología, ¿no? Ese tipo de suturas. Para tejidos blandos, su velocidad de cicatrización es moderada por la... utilizan también el tejido seroso subcutáneo, ¿no? Y como se indica acá, no es recomendado en tejidos donde vamos a hacer una sutura con alta tensión. Esta seda, de natural, el capullo de la seda, del gusano, se presenta generalmente trenzado, ¿no? De color negro, generalmente negro, algunos también hay blanco, pero generalmente he visto negro, ¿no? Excelente maniobrabilidad, de fácil manejo, buenos nudos, ¿no? Y tiene una inicialmente buena elasticidad. Presenta una respuesta inflamatoria mayor, ¿no?, que las sintéticas, ¿no? O sea, como es un tejido, es una estructura natural, ¿no? Por eso no es controlable esa característica, ¿no? Se utiliza con frecuencia en el hígado de vasos, ¿no? Como decir, que también hay tejidos donde no hay, pues, digamos, un control adecuado de los nudos. ¿En dónde se utiliza? Ahí vemos en piel, ¿no?, anastomosis vasculares, en las resecciones de ateromas, en ligaduras, a nivel cerebral, en oftalmología, y también en el aparato, aunque aquí ya, como le digo, se maneja ahora con el PDS. Nylon, hoy más lejos, ya no se utiliza mucho, aunque tiene baja reacción tisular, ¿no? Monofilamento, este es el gran problema, se deshacen esos nudos, sin ser nudos contranudos, y refuerzo de contranudos, entonces para impedir que haya esta dificultad, ¿no? Dificulta el anudado, aunque hay mínima reacción inflamatoria para piel, ¿no? Zonas donde hay, a veces están infectadas, ahí utilizamos este tipo de nylon, ¿no? Donde se requiera, donde se requiera, ¿no?, una sutura no absorbible, con resistencia. Esta es su característica, y probablemente quizá la razón por la que todavía se utiliza, ¿no? En donde vemos en la piel, en la saponegrosis, en la sujeción de la pared. Antes se utilizaba mucho esto para los pacientes donde se operaba de hernias o se operaba de las diastasis o cuando había mucha tensión de la pared, ¿no? En las cápsulas, ¿no?, de los ligamentos capsulares, ¿no?, en las suturas tendinosas y en la microsutura.
en la microsutura todavía tiene su, digamos, su utilización, la cirugía vascular, ¿no? La parte fina donde justamente son unos hilos hasta 8 o 10 euros. El lino, sacada de lino, una planta, ¿no?, de donde se sacaban estas fibras, no absorbible, ¿no? También se da de manera prensada. Tiene una moderada, ¿no?, a alta reactividad tisular y pierde la resistencia de manera progresiva, pero no llega a reabsorberse por completo, ¿no? Ustedes han visto seguramente unos puntos donde a veces los dejan por muchos días en la piel, ¿no? Entonces uno nota que el hilo está bailando, está libre. ¿Por qué? Porque justamente es eso, ¿no? El uso en cirugía general, cierre de tejidos superficiales y las ligaduras. Ahora, limitados uso, ¿ya? En heridas que requieren gran resistencia, aunque mejor efecto, ¿no?, logramos con el nylon, ¿no? En cirugía para cierre de tejidos superficiales, la sutura de la piel, ¿no?, en la sutura gástrica. Ya esto no se utiliza. En la sutura gástrica, con el advenimiento del PDS, ya prácticamente descartado de plano, ¿no? Y el PDS, ¿no? La gran sutura, hoy la mejor. La sutura sintética, no es absorbible, se presenta en monofilamento, que es su mejor presentación, su degradación es por hidrólisis, ¿no? Y miren aquí, absorción completa entre los 180 a 210 días, totalmente desaparece, ¿ya? Tiene una fuerza tensil prolongada, 70%, ¿eh?, a las 2 semanas. O sea, normalmente la cicatrización estamos en 7 días. 15 días ya. Mejor cicatrización, 2 semanas. 50% a las 4 semanas. Lo cual hace, ¿no?, que sea útil en tejidos donde la cicatrización es muy lenta, ¿no? O sea, monofilamento, absorbible, buena tensión, por hidrólisis y también, ¿no?, tiene una fuerza tensil prolongada, baja reacción inflamatoria, poca fricción al momento de deslizar, que es también a veces ponemos el punto y al momento de jalar cortamos el tejido en el cual estamos suturando. Y justamente por su poca fricción, ¿no?, protege al tejido de manera que el hilo se desplaza justamente en el espacio que dejó la aguja. Tiene cierta memoria que de alguna manera dificulta su anudado, pero esto podemos utilizar en cicatrización lenta, que es lo más indicado, ¿no?, y que tiene su utilización, por ejemplo, en el tubo digestivo, ¿no?, que es donde generalmente tiene su buen efecto. Cuando hablamos de las suturas y el tamaño de ellas, ¿no?, estas, ya, cuanto más es el número de ceros, es de menor diámetro, o sea, el calibre ¿cómo se llama?, del hilo, ¿no? Pero cuanto menor sea el número de ceros, es más grueso. Y así encontramos esta relación, que es muy importante, ¿no? A más ceros, sutura más fina; a menos ceros, sutura más gruesa, ¿no? Y no debemos olvidar, sobre todo, ¿no?, en relación con el calibre, que es muy importante, sobre todo para la degradación del hilo. En cuanto a las agujas, estas agujas van en relación con la circunferencia o con el círculo, ¿no? Aquí vemos que estas agujas, en ella vamos a notar diferentes partes del mismo, ¿no? Ahí vemos el radio, ¿no?, la zona donde se enhebra. Antes había como un ojo, ¿no?, donde la instrumentista enhebraba el hilo. Hoy ya no se usa eso. Esas agujas que en un tiempo se llamaban viudas, ¿no?, ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque las agujas vienen de fábrica ya enhebradas. Hay un espacio acá ya especialmente el hilo fijado a ese espacio, de manera que no se ve el nudo, no se ve el agujero, simplemente es la zona donde está en la parte superior. El diámetro de la aguja, el cuerpo, ¿no?, todo esto es el cuerpo, la longitud, ¿no?, que importante también, y eso está en el sobre, ¿ya? Y el tipo de punta. Hay punta redondeada, punta, etcétera, como vamos a ver acá, ¿no? La forma de la aguja, en forma de H, en forma de B, en forma de D, en forma de G, diferentes tipos de punta, ¿no? Estas, en cuanto a la punta, vemos acá punta redonda,
un punto redondo grueso, y ya esta es una más delgada, ¿no? Aquí vemos ya cuando es Roma, donde ya no tiene punta, pero ¿en qué vamos a usar una aguja sin punta? Se utilizaba, ¿no? En el caso de la sutura del hígado, en la sutura del vaso, sutura del riñón, donde no desgarraba el tejido, ¿no? Y las suturas aquí, la aguja de tipo cortante, ¿no? O la espatulada, ¿ya? Que se utiliza sobre todo en la piel, ¿no? Para que facilite su acceso rápido. En cuanto a los tipos, esto se ve en cuanto a la disposición del espacio que te deja para hacer la sutura, ¿no? Generalmente cuando hacemos en la piel, entramos por el punto, rotamos y ya salimos en el otro lado. No, lo que no sucede cuando se hace con una aguja que es más cortita, ¿no? Requiere de mayor, ¿no? De mayor, de otro movimiento más para que siga rotando sobre el espacio donde estoy colocando, ¿no? Y así, por ejemplo, esta es mucho más fácil hacer una sutura donde encuentro que la profundidad es mayor, el espacio es más reducido, ¿no? Profunda y reducido el espacio. Entonces facilita la llegada en una hasta la superficie, ¿no? Para eso es, más que todo para facilitar el acceso y la llegada de la aguja. Aquí vemos un cuarto de círculo, 3/8 de círculo, medio círculo, que es lo que llamamos la M, ¿no? M, ya sea MR si es redonda, o MC si es cortante, ¿no? Ustedes han visto en los sobres. En cuanto a los orificios, ya no, esto ya no se utiliza, la de los ojos, pero sí este. Este es el que hoy en la industria, ¿no? Utilizan, acá hay un hueco y a través de ese hueco colocan el hilo y hacen el cierre respectivo, ¿no? Varía en cuanto a la punta, ¿no? Que ya hemos revisado esto, ¿no? Las suturas en cuanto a la punta, en cuanto al cuerpo. Miren ustedes, el cuerpo es prácticamente prismático, ¿no? Aquí también. Aquí miren ustedes el redondeado y así, ¿no? Son diferentes. Aquí miren espatulado, ¿no? Aquí un redondeado diferente, pero con punta roja. Y así, no puede pues imaginarse una serie de suturas, hilos, pero de los cuales más utilizamos es cortantes y que no tienen ojo, ¿no? Y las MR o MC, ¿no? Que es la que mejor usamos, ¿no? Aquí, estos son los sobres actualmente, y el cual, aquí les muestro la anatomía prácticamente de estos sobres, donde vemos que nos entrega la forma, el calibre, la longitud, el tipo de aguja, hasta, miren, el tipo incluso en algunos está, si, cómo fue hasta esterilizado, ¿no? ¿No? Hasta la fecha, ¿ve? De esterilización, el lote, todo. O sea, esto es muy importante, incluso como para refrendar el tipo de sutura que uno ha utilizado. Entonces, con esto no hay prácticamente pierde. Hay suturas que da la impresión que fuera dos, pero es un uno. Pero sin embargo, no, esto es muy delgado. Te decían el sobre, pues es efectivamente, o sea, uno tiene que aceptar, pues, de una manera. En el equipo básico que ya hablamos, ¿no? Este es el que se utiliza generalmente para cirugía menor o también en las cajas, donde vemos lo elemental. Dentro de incluso la cirugía laparoscópica se coloca el instrumental básico necesario para abordar y para salir de la cavidad, salvo que uno convierta la operación donde ya tiene que utilizar otro tipo de materiales, ¿no? Diferentes pinzas, mangos de agujas, tipos de bisturí. Este bisturí seguramente no lo conocen, es el 12 y que sirve para retirar puntos, muy útil para retirar puntos, pero también sirve para hacer desligamientos, ¿no? Muy útil, sobre todo en áreas donde el acceso es diferente y no nos permite el espacio. Aquí, en cuanto al personal que en este momento trabaja pues, con nosotros, ¿no?
Doctor, disculpe, su micrófono se ha apagado. No logramos escucharle, doctor. Doctor, no se le escucha nada. Por si acaso puede poner en apagar audio y luego lo prende. Hola, 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 hola. ¿Escucha? Ahora sí se escucha. Sí, doctor, ahora sí le escuchamos. Estamos terminando ya. A ver, aquí, Ahora sí. vamos a ver dónde estamos. Por acá nos quedamos. Entonces, como estamos hablando, el cirujano tiene que ver con el adecuado y correcto diagnóstico del paciente, ¿no? Las medidas preoperatorias, qué debe hacer, todo lo que es en cuanto a los pedidos que debe utilizar, qué materiales, etcétera. Debe solicitar el material adecuado para este procedimiento, ¿ya? Seleccionar los procedimientos quirúrgicos, o sea, qué incisión va a hacer, por dónde va a acceder, etcétera, ¿no? Cuánto tiempo debe durar el tiempo operatorio, etcétera, ¿no? Y la toma de decisiones, en qué momento hacer tal o cual procedimiento. Esa es su función. En cambio del ayudante es, uno, mantener visible la zona donde se está realizando el procedimiento, darle toda la comodidad necesaria, la visión necesaria al cirujano, facilitar el control de la hemorragia. Si él ve que un vaso está sangrando, él tiene que avisar o tiene que poner ya la pinza, ¿no? Depende el tipo de ayudantía que esté realizando. Si es un primer ayudante, si es un segundo ayudante, ¿no? Donde tiene que participar directamente. A veces el de ayudante le sugiere al cirujano determinados procedimientos, ¿no? Dice, ¿qué le parece si hacemos así, así? Entonces, esa es una interrelación entre ellos, ¿no? A facilitar la sutura de las heridas, la aplicación de los apósitos, ¿no? Pero siempre, ¿no? En coordinación, siempre conversando con el cirujano. En cuanto al instrumentista, este es responsable ¿de qué? De la integridad y de la seguridad de quien de este campo estéril. Este es prácticamente el guardián de este procedimiento. El cirujano está preocupado en la cirugía, el ayudante está preocupado con el cirujano haciendo su procedimiento. ¿Quién es el que resguarda todo esto? Que no se acerque a las personas, que el material esté en la mesa en el momento en que ya lo va a pedir el cirujano, no
En el momento que lo pide, recién pide, a ver, ya me tráigame tal cosa. No, ella tiene que estar, o él tiene que estar pendiente de de todas las maniobras del cirujano. Y simplemente, incluso, el cirujano tiene una forma de comunicarse con el instrumentista, es a través de manos. Ni siquiera hablar, con las manos. Entonces, al momento de, le pide un instrumento, con la mano, ya la instrumentista le da el adecuado. ¿En qué? Mirando qué es lo que está haciendo, qué es lo que necesita, ¿ya? En base a eso. Entonces, aquí maneja los instrumentos y los suministros para el cirujano. El anestesiólogo, aquel que me permite mantener a ese paciente en condiciones de vida óptimos, pero también relajado, que no tenga dolor, que no esté respirando. ¿Por qué? Porque en el momento en que empieza a respirar, empieza la contracción muscular y ahí viene el problema. O sea, todo tiene que ser manejado con la máquina y manteniendo esos niveles, como dice acá, niveles necesarios, ¿ya? Y obviamente tratar las reacciones adversas, una reacción alérgica por algún medicamento, alguna aplicación en superficie, etcétera, ¿no? Ocasionado por alguna sustancia. Y vigila las funciones fisiológicas, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, así como la reposición de sangre. De ahí que constantemente el anestesiólogo está midiendo la pérdida de sangre, está viendo los niveles en esa máquina que hoy, bueno, es un robot prácticamente, ¿no? Donde te dice todo lo que está sucediendo pormenorizadamente el paciente. Es más, hay equipos que están controlando la relajación muscular. Entonces, hoy no tenemos que sufrir de anestesia, ni de anestésicos. ¿Por qué? Porque los residentes, los especialistas ya en anestesiología nos dan las condiciones óptimas para poder operar sin ningún problema y llegar a todo lugar. La circulante, que bien es cierto, es importante también porque es la relación entre el medio contaminado y el medio no contaminado, ¿no? De manera que nos da, ¿no? Nos permite entregarnos todos los materiales necesarios que necesitamos para trabajar, ¿ya? Y asegurar que el equipo estéril cuente con los artículos necesarios para desempeñar la labor. Proporciona, quiero guantes, quiero equipos, quiero tal pinza, quiero tal separador. Entonces, él inmediatamente, o la circulante, está proveyendo de todo ese material. ¿Listo? Y los técnicos quirúrgicos, que aquellos que se encargan de la preparación de los materiales quirúrgicos, los ingenieros biomédicos, que hoy tenemos esos ingenieros biomédicos. ¿Por qué? Porque tenemos un robot en anestesia, tenemos el equipo de laparoscopía, tenemos todos los materiales que ustedes miran que son electrónicos, que necesitan de ellos, porque si no funciona, ellos tienen que diagnosticar cuál es el problema o preocuparse del mantenimiento preventivo de esos equipos. Imaginen que el equipo que el robot se malogre justo en el momento en que estamos operando. Entonces necesitamos que alguien venga y que conozca, porque nadie puede tocar esos sensores, esos equipos que son muy sensibles, ¿no? El personal de limpieza, que debe ser lo suficientemente preparado y adecuado para que la limpieza lo haga de una manera óptima. No pasar el trapito por acá y por allá, no, sino limpiarlo bien, a conciencia, y para eso tiene que ser un personal entrenado, ¿no? Electricistas, ¿no? Especialistas en otras áreas, pintura, etcétera, ¿no? Entonces, esos son ya adicionales a ese equipo quirúrgico. Muy bien amigos, ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy gustoso en poderles absolver. Gracias, doctor. ¿Todo está bien?